Nos ponemos en pie, sean todos bienvenidos. Hacemos una breve oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Padre Santo, Rey del universo y Rey de nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes en el día de hoy para que podamos tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo por la fe. Tócanos con tu gracia en el Espíritu para que podamos conocerte y alcanzar la felicidad que nos prometes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, nos podemos sentar. Estamos dando esta serie sobre el encuentro con Jesucristo. Todo lo que hacemos en la parroquia tiene un propósito: llevar a todos nosotros a un encuentro con el Señor. Las clases de catecismo, los sacramentos, porque es en este encuentro con el Señor con el cual nos unimos, con quien nos unimos, que encontramos lo más grande, lo máximo. Entonces vamos a hacer una serie de reflexiones. Ya hicimos hace 2 semanas como el primer capítulo, que fue el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, donde Jesucristo se encarnó, el Hijo de Dios. Y hoy vamos a dar otro paso y vamos a reflexionar sobre una serie de pasajes sobre el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Y hemos tomado la Biblia como nuestra referencia. Lo que he hecho ha sido copiar los pasajes para que los podáis seguir un poquito. Entonces, vamos a ver cómo, vamos a comenzar con el primero, que fue cómo Jesucristo se encontró con los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Y este primer pasaje es del Evangelio de San Marcos. Lo podéis seguir. Un momento. ¿Everyone understands Spanish? Bueno, que no, me refiero que no hay nadie que solamente hable inglés, porque si no tenemos traducción. Vale. Dice así, del Evangelio según San Marcos. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, los siguieron. Aquí en el Evangelio de Marcos nos da una breve exposición de cómo Jesús llamó a los primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Pero tenemos otro pasaje del Evangelio de San Lucas que lo explica un poco más detalladamente. También lo vamos a leer. Del Evangelio según San Lucas. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió, «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Al verlo esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos reflexionando sobre el llamado de Jesús a los primeros discípulos, los 12 apóstoles, pero más adelante también hablaremos de cómo Jesucristo llamó también, por ejemplo, a María Magdalena. Tuvo un encuentro con la mujer samaritana, es decir, no se preocupen las mujeres, que también llega el momento de hablar del encuentro de Jesús con las mujeres. Pero hoy estamos reflexionando sobre estos pasajes. Bien, vamos a intentar comentarlos un poquito para entrar un poquito más en ellos y ver que tienen que ver también con nuestra vida. Fijaros que decía que Jesús pasaba por Galilea. Acabamos de estar con los jóvenes en Tierra Santa por Galilea y yo tuve la gracia de vivir un año entero en Tierra Santa cuando era seminarista. Galilea está al norte y al sur está Jerusalén. Es como si digamos, Massachusetts es Galilea y Jerusalén es Nueva York, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, Jerusalén era la parte más religiosa, donde estaban los sacerdotes, todas las prácticas religiosas, pero Galilea, al norte, era la parte menos religiosa. De hecho, le decían Galilea de las naciones. Era un lugar que se dice esta palabra como cosmopolita, es decir, donde vivía mucha gente de muchas razas y etnicidades, religiones también. Y tanto es así que en esa zona de Galilea existían 10 ciudades greco-romanas, es decir, de un ambiente de los griegos y los romanos, que se llamaba la Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad, 10 ciudades. Muchas veces escuchamos en el Evangelio, Jesús pasaba por la Decápolis, que estaba en esa zona de la Galilea. Y esto es interesante porque es ahí donde Jesucristo quiere estar. En el lugar menos religioso, en el lugar donde está la gente quizás más confundida o quizás más sufriendo o más bajo la influencia del mundo o lo que sea. Quiero decir una palabra sobre esto de la Decápolis, estas 10 ciudades grecorromanas. Incluso hoy, si uno visita, existen los restos arqueológicos. De hecho, de estas 10 ciudades, solamente una se encuentra actualmente en el territorio de Israel, mientras que las otras 9 actualmente están en el territorio de Jordania, que es un país ahora árabe al lado del Estado de Israel. Bien, ¿y qué había en estas ciudades grecorromanas? El anfiteatro, si hubiese sido más grande tendría el circo, ¿no? Donde hacían, si habéis visto alguna película de los romanos, las luchas de los gladiadores, donde mataban realmente a personas. En este anfiteatro hacían obras que, por deciros un resumen, era como pornografía en vivo, por haceros una... Y tenían el gimnasio, donde la gente hacía el culto al cuerpo, es decir, una cultura muy similar a la nuestra. Y tenían también los templos paganos, donde la gente iba a hacer sus sacrificios a Zeus, a Júpiter, a Venus, para que les fuesen favorables esos dioses que están por ahí, vaya que estén enfadados conmigo, que no me manden un rayo, ¿no? Tenían toda esta de supersticiones, pues como nuestro mundo, ¿verdad? Y había todo tipo de inmoralidades. Ya no hablemos de los derechos. ¿Pero qué derechos? Ahí sí había esclavitud. Había esclavos ahí. Y los esclavos no tenían ningunos derechos. Pero luego, desde el punto de vista moral, la homosexualidad estaba más que aceptado. En aquel tiempo, los ciudadanos romanos tenían a la mujer para tener hijos y a un muchachito para tener sexo. No sé si ustedes saben, la pedofilia estaba ya institucionalizada. Esto para decir que este mundo moderno no ha inventado nada. Ya existía, y en ese lugar, en esa zona de la Galilea, donde estaban las 10 ciudades grecorromanas,
por ahí se paseaba Jesucristo. Dice que por ahí estaba Jesucristo. Y viene el Señor también a visitarnos en este mundo moderno, con esta cultura decadente, tal como estaba aquella cultura. Y pasa el Señor. ¿Y cómo nos encuentra el Señor? Como los discípulos. Dice que los discípulos estaban allí remendando sus redes. Eran pescadores. Y el pescador necesita las redes para echarlas y con ellas pescar peces que le van a ayudar, ¿verdad? ¿Y cómo nos pasamos nosotros la vida? Tratando de pescar algo de felicidad, algo de plenitud, algo de satisfacción, algo que me dé un sentido y un sabor a la vida. Porque de algo estoy seguro, infeliz no quiero ser, ni tampoco quiero ser un aburrido. Que aburrido lo sea otro, yo quiero ser una persona que disfruta de la vida. Me imagino que todos también ustedes, ¿verdad? No, especialmente el mundo caribeño. Un poquito de sabor en la vida, ¿no? Todo el mundo queremos disfrutar de la vida. ¿Y qué nos pasa? Tenemos estas redes, pero son redes interiores. Y nos pasamos la vida tratando de echar las redes de nuestros deseos, las redes de nuestros proyectos, incluso las redes de nuestras acciones, a ver si agarramos un poquito de felicidad. Estamos tratando de pensar con estas redes interiores, de programar, ¿dónde puedo agarrar esta felicidad? Venga, en el fin de semana. Thank goodness it's Friday, ¿no? Gracias a Dios que es viernes, dice el mundo, ¿no? A ver si al menos el fin de semana alguito agarro de felicidad, porque mi vida bien qué pesada es, que de lunes a viernes esto es insoportable. Esta jefa, estos compañeros, que me tengo que morder la lengua porque vaya que me echen del trabajo, ¿no? Entonces, o en el teléfono, ahora buscamos la felicidad en el teléfono, en mi tiempo libre, en hacer lo que me gusta, quizás sábado de la noche tomarme mis traguitos, o otras cosas, ¿no? Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, en el fondo tenemos este propósito, echar las redes, también son las redes emocionales, a ver si en esta relación me dan un poquito de cariño y de amor, o las redes de nuestras acciones, también a través del trabajo para tener dinero con el cual me puedo servir y darme gustos. Y así nos ha encontrado el Señor, tratando de remendar nuestras redes interiores, de pensar de cómo podemos alcanzar felicidad. Y el Señor aparece y dice aquí que se montó en la barca. No le pidió permiso, se metió. Y el Señor viene y aparece en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ama. Ya está el Señor en nuestra vida. Aunque no lo veamos, Él mismo ha venido y entra en tu vida y entra en mi vida. ¿Por qué? Porque quiere tener un encuentro contigo y conmigo. ¿Y qué pasa? Dice aquí la palabra, estoy en la parte del Evangelio de Lucas, que dice, subió a una de las barcas que era la de Simón Pedro, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Lo primero que hace el Señor en nuestra vida es una purificación. Empieza el Señor a alejarnos un poco del mundo, de las ataduras al mundo, de las ataduras al dinero, al teléfono, a los afectos de los demás, a la vanidad. Empieza el Señor a poner prioridades nuevas en nuestra cabeza. Dice, un momento, el sentido de mi vida, la eternidad, amar, la generosidad, esa felicidad interior, ese distanciamiento del mundo, el Señor empieza a producirlo. Y dice aquí que empezó a enseñarles. Y el Señor nos enseña. Constantemente, dice la palabra, el Señor enseña a todos. Cuando escuchamos la palabra de Dios en la misa, o una prédica, pero incluso el Señor nos enseña a todos en la historia. Dios tiene un lenguaje universal que es los acontecimientos de la vida, lo que nos pasa. El Señor nos está hablando siempre. Y a veces a través de los acontecimientos de la vida también nos redirige, nos corrige. A veces nos damos golpes, pero es para despertarnos. Es la única manera que el Señor nos pone para quizás llamarnos de vuelta a Él. Yo siempre digo, el que no aprende las cosas por prudencia, que es
escuchando a las personas que lo aman, sus padres, sus queridos amigos, gente que verdaderamente le importas. Si no los escuchas a ellos que te aman, imagínate que es tu hijo o tu hija, y tú siempre dándole consejos. Si no te escucha, no te preocupes que el Señor tiene otro caminito para ayudarle. Un poco más sufrido, que es que se dé golpes en la vida. Que sufra un poquito por cabezota, porque no escuchó a su madre que le dijo. Y como no lo escuchó, pues ahora tiene que darse unos golpecitos en la vida por cabezota y dirá, mi madre tenía razón, si la hubiese escuchado, ¿verdad? Entonces, atención, el Señor nos empieza a enseñar, y eso es muy importante, porque entonces, ¿quién somos nosotros? El discípulo. El discípulo es el que escucha, el que tiene el oído abierto, el que empieza a entender que el Señor le está hablando en su vida, con todo lo que le pasa, que has perdido el trabajo, que has tenido una pelea, que te ha pasado algo, que te pones enfermo, que te hicieron una injusticia. El Señor está presente. Dice el Evangelio, no cae un cabello de vuestra cabeza sin que Dios lo permita. Y decía Cervantes en la famosa novela El Quijote, no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? El discípulo es el que escucha la voz del Señor en su palabra, en la Biblia, pero también en su historia personal. Escuchar para obedecer a una otra voz que no son el TikTok o el Instagram, que no es las noticias, que no son los políticos, que no es la voz de Dios, en lo más profundo de la conciencia. Bien, ¿y qué sigue diciendo la palabra? Dice que el Señor le dijo a Pedro, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Y Simón le respondió, maestro, este es nuestro oficio. Llevamos toda la noche echando redes y no hemos pescado ni uno. Pero ¿sabes qué? En tu palabra voy a hacerlo. Se fió del Señor. Y esta palabra, hermano, es para nosotros. Dice el Señor, lleva la barca mar adentro. Lleva la barca de tu vida. Lleva la barca de tu persona. Esta es la barca, tú. De tu corazón y de tu mente, mar adentro, según lo que te ha dicho Jesucristo. Arriésgate en Jesucristo. Arriésgate a obedecerlo. Arriésgate a ir por donde Él te ha indicado. Y echa las redes de tus deseos, de tus pensamientos, de tus proyectos, de tus acciones, hacia donde Él te indica. Y entonces, ¿dónde es que el Señor nos indica de echar la red de nuestros deseos? ¿Hacia dónde nos conduce el Señor? Hasta el amor total. El amor a todos, amigos, familias y enemigos. Amad a todos. El cristianismo se resume en amar a Dios y al prójimo. Poner a Dios en su lugar, el primero, y amar a Dios y al prójimo. La donación y el autosacrificio por amor. Ahí nos lleva Jesucristo. Si echamos las redes de nuestros deseos hacia el deseo de amar más, de ser personas que se donan en amor, ¿qué encontraremos? Encontraremos una pesca milagrosa de gran felicidad. En la barca de tu corazón, de tus deseos, va a haber una gran felicidad. Esta es la promesa del Señor y se cumplió. Esta pesca milagrosa de felicidad es lo que el Señor quiere que experimentemos en este encuentro con Él. Y es fruto de la obediencia a Jesucristo. Se trata de ser feliz con Jesucristo, no al margen de Jesucristo. Por tanto, esta palabra nos dice, escucha la voz del Señor. Si en la noche de tus acciones, de tu propia voluntad, porque dice aquí que los discípulos habían pescado toda la noche. ¿Y qué les representa esto en nuestra vida? La noche son nuestras acciones que se basan solamente en la propia voluntad, no tienen en cuenta a Dios. Si en la noche de las acciones de tu propia libertad o mi libertad no hemos encontrado esa pesca de felicidad, dice esta palabra, invierte en Jesucristo, invierte en tu fe. Estás hoy aquí porque estás invirtiendo en tu fe, ¿no? También quieres en la fe de tu hija, de tu hijo.
Echa mar adentro, dice esta palabra, en confianza en el Señor. Echa mar adentro en la fe y en tu conversión. Y quizás echar las redes en el Señor significa, quizás para los que tenéis pareja, casarte por la iglesia, poner a Jesucristo ahí. Has entrado mar adentro con Jesucristo en tu relación de matrimonio. O quizás el Señor te dice, eso tienes que dejarlo. No puedes seguir mintiendo en los taxes. No, voy a decir que tengo 5 dependientes cuando solamente tienes 1. Y el Señor te dice, no puedes seguir mintiendo. No puedes. Y escuchando la voz del Señor dice, ya no. La pesca está por otro lado. En la honestidad y transparencia. O a lo mejor el Señor nos lleva a una reestructuración del tiempo. Porque llegamos a la casa y nos pasamos con esta cosita horas. Que si el Facebook, que si el Instagram, que si no sé cuánto, no sé qué, el email, el WhatsApp. Y a lo mejor dice el Señor, echa las redes de tu tiempo en otro lugar. Reza un poquito. Un libro espiritual. Venir al Santísimo. Encontrarte conmigo, ¿verdad? Dice el Señor. Bien, ¿y qué pasa? Pedro se queda asombrado y se arrodilla y se confiesa pecador. Esto es muy interesante porque lo primero que uno ve cuando se encuentra con el Señor es la fealdad de sus pecados y su propia debilidad. Entonces, esto es interesante porque alguna gente empieza a seguir al Señor y dice, yo soy peor que antes. Un momentico. No es que eres peor que antes. Es que antes eras un ciego. Tú pensabas que eras la persona más maravillosa del mundo. Cuando todo el mundo veíamos que eras un pobrecito como todos nosotros, egoísta, malhumorado. Pero tú pensabas que tú eres la mejor. Ahora te conviertes y dices, tengo un mal genio, ¿eh? Hago mala sangre, como dicen los dominicanos, ¿no? De vez en cuando tengo un temperamento que me tienen que sujetar aquí, que soy como una leona, ¿verdad? Y entonces empiezas a mirarte y dices, no soy tan maravilloso como yo pensaba, soy un pecador. Señor, ten misericordia de mí. No permitas que yo le haga daño a más personas de lo que ya he hecho. Ayúdame, Señor, te necesito. Y se arrodilla y se ve pecador. Pero Jesucristo, ¿a qué le ayuda Jesucristo a Pedro? A no escandalizarse de sí mismo. Porque Pedro está, aléjate de mí, Señor, soy un desastre, soy un indigno. No te acerques, tú que eres santo, no te acerques a mí que soy un desastre. Y el Señor dice, Pedro, no te preocupes, no temas. Yo sé quién tú eres, dice el Señor. Yo te amo y quiero que seas un asociado mío, un colaborador, un pescador de hombres. Interesante qué palabra le dice Jesucristo, no temas. En la Biblia el miedo viene del demonio. Lo vimos hace 2 semanas. Que la primera vez que aparece el miedo en el mundo es cuando el hombre, Adán y Eva, pecan. Pero Dios es el que nos quita el miedo. No temas del futuro, porque yo estaré contigo. No temas del presente, del hoy. Tómalo en peso. Si tú vas a un psicólogo porque tienes ansiedad, preocupado. ¿Sabes qué te va a decir el psicólogo? Vive el presente. Vive el presente. No temas sufrir, que es una de las cosas que más nos dan miedo. No temas quedarte embarazada si es una mujer que no, ya tengo 1, ¿qué tal si me quedo con 2 o 3? No quedas perder tu vida amando a los demás. No temas verte que eres débil o imperfecto o de tus pocas fuerzas, porque el Señor ya sabe con lo que cuenta. Y el Señor va a hacer una obra de santificación y de transformación. Yo te haré pescador de hombres. Le dijo a Pedro y te dice a ti y me dice a mí. ¿Qué significa? Una persona que ahora, con las redes de sus pensamientos, deseos y obras, alcanza a otros para introducirlos en la barca de la superabundancia de la alegría de Jesucristo. Es decir, hemos experimentado el amor de Cristo, vivimos esta superabundancia, esta barca llena de pesca, de felicidad, y ahora queremos que otros experimenten lo mismo. Este es el sentido. Y dice aquí que luego Jesucristo siguió y llamó también a Santiago y a Juan.
Dice que ellos enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Lo dejaron todo. ¿Qué significa? ¿Que tienen que dejar su vida y meterse en un convento todos ustedes? ¿O meterse en un monasterio? No. Dejar el mundo. En el mundo uno quiere ser el número uno. A mí no me humilla nadie. Yo, número uno, yo pisoteo a los demás. Dejar eso. En el mundo lo más importante es el dinero. Y por el dinero somos negligentes con la familia o somos negligentes con Dios. Dice, dejar ese afán por la ambición. Dejar. Si hay un cambio de vida, una transformación. Dejar, mi prioridad es ser siempre cómodo. Pero quizás amar a la otra persona me va a poner incómodo. Tengo que dejar mi apego a ser cómodo, que no me moleste nadie. ¿Verdad? Es un cambio, una radicalidad. Los santos han entendido esto. Me acuerdo de San Francisco de Asís. Si conocéis la historia de San Francisco de Asís, en un tiempo donde se había metido la corrupción, se podría decir en la iglesia, donde tener una posición y ser obispo y tener posesiones. Y San Francisco vio la necesidad de la radicalidad, ser pobre. Y dice que delante de su padre se quedó desnudo. Dice, a partir de ahora tengo otro padre, Dios. Dios me ayudará. Y se pasaba San Francisco las noches enteras de rodillas diciendo una oración que de vez en cuando os invito a rezarla. Mi Dios y mi todo. Y pensaba sobre esto. Mi Dios y mi todo. Cuando tú estés preocupado por alguna cosa, reza esta oración. Mi Dios y mi todo. Verás cómo se te calma. Relativizas todo. Dices, bueno, pues al final, mi Dios sabe lo que me está pasando. Y mi Dios me ayudará. Me llenará mis vacíos emocionales, mis vacíos existenciales, porque Él es mi todo. Bien, pues fijaros qué palabra más estupenda, que la hemos aterrizado un poco, porque cuando escuchamos la palabra, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Qué me está diciendo esta palabra a mí hoy? ¿No? ¿Por qué? Si fuese a aprender historia, para eso te lees un libro y lo lees en tu casa. No. ¿Qué esta palabra me está diciendo a mí hoy? Bien, vamos a seguir. Vamos a ver ahora cómo Jesucristo llama a Mateo. Damos la vuelta a la hojita y dice así. Del Evangelio según San Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijaros de nuevo cómo Jesucristo sigue en esa tendencia de visitar a los más alejados, a los que los religiosos despreciaban. Mas Jesucristo no desprecia a nadie, aunque sea un pobrecillo, aunque sea un pervertido, aunque sea un corrupto. No. Quizás el mundo se escandaliza, pero Jesucristo sabe que somos poca cosa, que el demonio nos engaña, que la humanidad no se divide entre buenos y malos, no. La humanidad se divide entre esclavos y libres. Esclavos que hemos sido todos de los engaños del demonio para odiar, esclavos para robar, esclavos para hacer el mal, o libres, rescatados por Jesucristo para hacer el bien. Entonces, ¿quién era este Mateo? Que en otros evangelios le dicen Leví. Pues Mateo era un traidor, un engañador. Habían venido los romanos. Es como si, ahora que han habido esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y tú imagínate que Rusia le pone a todos los ucranianos un impuesto. Me tiene que pagar cada familia $1.000 al mes
al gobierno ruso. Imagínate que uno de los ucranianos dice, voluntario para hacer esta recaudación a mis propios compatriotas. Que tú pensarías que sus compatriotas ucranianos dijerían, ¡este desgraciado! Encima de todo que vienen aquí y se pone con estos opresores. Pues eso había hecho Mateo. Se había aliado con los opresores, los romanos, que habían invadido el pueblo de Israel y habían puesto impuestos. Pero encima de todo, si los romanos te pedían a lo mejor $100, Mateo pedía 150 y él se quedaba con 50 más. Es decir, la gente lo odiaba a muerte. ¿Quién era Mateo? Un aprovechado, un engañador, un abusador, un despreciable, un malvado, un retorcido. Sigan ustedes poniéndole cosas. Un hijo de su madre. ¡Ay! Entonces, a ese Jesucristo lo quiere hacer discípulo. Y dice, ¡madre mía! Pues ya elegido a otro con un poco más de cualidades. Pues a ese, dice Jesucristo, a este muchacho es el que yo quiero. ¡Ay! Bien, entonces, ¿qué nos dice esta palabra? Que el llamado de Dios es inmerecido. Es decir, que no son nuestros méritos los que nos cualifican para ser un discípulo de Jesucristo. Es la fuerza de su amor la que nos hace ser discípulos, su inmensa caridad, su incomparable benevolencia. Nosotros recibimos de gratis esto. Entonces, esta palabra se cumple, que ha sido proclamado sobre nosotros. Cuando la palabra se proclama, tiene un poder de cumplirse por la obra del Espíritu Santo, lo que hemos rezado al principio, el toque de la gracia. Porque nosotros nos encontramos como Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Se sentaba en su mesa de recaudación de impuestos, el impuesto. Y esto es lo que hacemos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Nos sentamos nosotros y decimos, un momento, yo soy una buena persona. Yo, como soy una buena persona, voy a hacer algo por ti. Pero, quiéreme un poquito de vuelta. Trátame un poquito bien. Te pido el impuesto de que me respetes. Te pido el impuesto de que me des una sonrisa. Te pido el impuesto, te exijo el pago del impuesto. El pago del impuesto es el pago de tu cariño, de tu atención y de tu respeto. ¿Sabéis cuál es el arma más poderosa, pero negativamente, de las madres? Yo le llamo el bazooka emocional. ¿Sabéis lo que es el bazooka? ¡Bum! Tú puedes tener una pistolica, puedes tomar el bazooka. ¡Bum! El bazooka emocional de las madres es esto, que le dicen al hijo, con todo lo que yo he hecho por ti, ¿verdad? Y el niño, ¡ah! ¡Ah! No digas eso, mamá, que me muero. Porque, como dicen, lo hace sentir que el amor no es desinteresado, sino que yo te he amado y ahora ámame de vuelta. Todas nuestras relaciones humanas están manchadas por el autointerés. Te quiero para que me quieras. Es un negocio. Te doy cariño, respeto para que me des cariño y respeto. Padre, el matrimonio es 50-50. 50-50, ¿no? Te quiero, pero cuidado, no se te ocurra tratarme mal. Somos todos unos interesados. Somos todos Mateo. Que nos sentamos y yo te quiero, pero el impuesto, ¿verdad? Y el impuesto de exigir que la vida sea como yo he pensado que sea. Quiero sacar beneficios de las personas o de las situaciones. Pero no somos capaces de amar de verdad, desinteresadamente. Estamos todos interiormente recaudando impuestos. Y fijaros la estrategia de Jesús. ¿Cómo rescata Jesucristo a Mateo? No le reprocha, no le dice, Mateo, te vas a condenar. Tú, hombre malvado, no le dice nada, dice, sígueme. Es decir, lo amó, lo invita, lo ama, sígueme. También inmerecidamente. Y entonces, yo os invito a pensar de vuelta cómo esto es algo increíble, de que el Señor nos llama a nosotros a salir
del puesto de la exigencia. Demand, demand. ¿Por qué la gente está tan cansada? Porque se siente demanded, exigida. Todo es un peso. Todo me tengo que comportar bien porque tengo que agradar a mis padres, a mis profesores. ¿Y quién me ama a mí de verdad cuando me equivoco? Cuando hay uno que te ama de verdad, que te acepta con tus claros y oscuros, con tu pasado, con la fealdad de nuestros pecados, y no se ha escandalizado, el Señor. Y aunque tu padre y tu madre te despreciasen, aunque todo el mundo te odiase, Dios todavía te ama. Y prueba es Jesucristo, que cuando vino al mundo no se fue al templo a rezar las 24 horas delante del Santo de los Santos, que era como el Santísimo de los judíos. Se fue a los que estaban con el corazón roto, con su vida perdida. Por eso tenemos esperanza. Si Jesucristo lo hizo con Mateo, también lo puede hacer con todos nosotros. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Adelante. Vamos al Evangelio de San Juan, cuando el Señor llama a Felipe y a Natanael. Natanael también es Bartolomé. Es el mismo personaje, Natanael o Bartolomé. Dice, al día siguiente Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él, ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó, ¿cómo me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Pero verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijaros, hermanos, ahora aparece Jesucristo, ve a Felipe, un muchacho despistado. Felipe, no dice ni una palabra de él, solamente que estaba ahí. Dice, pues tú mismo, sígueme. Y yo te pregunto, Jesús pasa por aquí y te dice a ti, sígueme. Y te hago esta pregunta, ¿y por qué a ti? ¿Por qué no ha llamado al chino que está en Hong Kong y es budista y nunca va a saber del cristianismo? ¿Por qué te está llamando a ti? ¿Por qué viviste en el cristianismo en el siglo XXI y no en el siglo XI a.C. en Mesopotamia? Y adorabas al dios Sol y a la diosa Luna. Hermanos, es un misterio. El misterio de la elección de Dios. Si alguien tiene respuesta, que me la explique. Solamente encuentro una cosa. Yo no sé responder por qué a mí. Pero Señor, te bendigo y te doy gracias. Porque la vida ya es difícil. Pero contigo es más manejable. Imagínate no tener a Dios en tu vida. Vamos. Tráigame un bucket que me suicido. Porque es que si te quitan a Dios, ¿qué sentido tiene tu vida? Ninguno. Esto es la lucha de las fieras salvajes. El más fuerte contra el más débil. El Señor da sentido a la vida. Da sentido a la vida. Entonces, hay un misterio de la elección de Dios. Tú estás aquí hoy escuchando. Dios se ha fijado en ti. No porque somos mejores que nadie, sino porque la Iglesia, esto será una catequesis para otro día, tiene la misión de ser luz. La luz no es un privilegio, la luz es un servicio. Si hoy apagásemos aquí las luces y hubiese un incendio y hay que salir y no hay luz, saldríamos a correr y nos golpearíamos con la mesa, con la silla, nos pisotearíamos unos a otros. Pero si hay una luz, la luz hace un servicio. Todo el mundo puede ver. Los cristianos no son luz no porque son los mejores del mundo, sino que hacen un servicio
que indica al mundo que la verdad es amar, que la verdad es ser un siervo por amor, que la verdad no es ser un interesado que vive mirándose el ombligo, lo que es más cómodo, lo que más me da el placer, sino mirar al otro, cómo hacer feliz al otro. Y los cristianos hacen este servicio al mundo. Dice Jesucristo, los cristianos son la sal del mundo. Si a un sancocho no le echas sal, a una sopa, dice, esto no sabe a nada. Pero le echas un poquito de sal, y dice, estos víveres ahora sí que tienen sabor. Esta carnecita, qué buena está, ¿verdad? Pues este sabor, los cristianos, le damos sabor a esta sociedad que vive en el egoísmo, que vive en el aburrimiento. Y los cristianos tenemos esta misión de dar alegría, de decir que la vida merece ser vivida, aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque haya sufrimientos. Entonces, el Señor te ha elegido por amor. Estamos agradecidos. Con una misión. Es ser tú. Padre, mi misión es ser yo. ¡Sí! Tú eres único, única, irrepetible, como tú no hay otro. El Señor te ama grandísimamente. El Señor te ha creado porque necesitaba a alguien como tú. Exactamente con esa nariz, exactamente con tu carácter. Alguien como tú. Y vas a ser santo en la modalidad de tu personalidad. No, yo quería ser santo como la virgencita de no sé cuánto. No, tú vas a ser santa en la modalidad de tu personalidad. No como nadie más. En tu realidad. Ahí. Amar al Señor en todo. En las cosas pequeñas, en las cosas medianas, en las cosas grandes. Y ahí, practicar la virtud. Inspirado por el Espíritu Santo, apoyados en la fe. Esa es la misión. Y entonces haremos una misión de dar sabor a nuestra familia, a las personas. Bien, entonces, sígueme, nos dice el Señor. Y dice aquí que Felipe, enseguida que hace, dice que le va a hablar a su amigo Natanael. Natanael, amigo mío, hemos hallado a aquel que hablaba Moisés y los profetas. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Es decir, Felipe, que se ha encontrado con Jesucristo, que ha empezado a experimentar un poco de este sabor de algo del cielo, se podría decir, algo que le llena, no puede callarse. Lo primero que hace es compartir este tesoro que ha encontrado en Jesucristo. Quiere que sus amigos, sus familiares, todas las personas ahora encuentren y escuchen, experimenten al Señor. En este sentido, aprovecho para decir que la fe es esto. La fe no es una imposición. La fe es una proposición. Un camino para ser feliz. ¿Te interesa? Ven y lo verás. Ven y lo verás. El gran problema de nuestra sociedad son las distracciones. Que estamos en una cultura que te da otras opciones. Las opciones de las redes sociales. Dedica tu tiempo a eso. Las opciones de trabajar 23 horas y media al día. Entonces, o de ir al gimnasio 23 horas y media al día. Sí, está bien, no te digo que esté mal ir a trabajar, pero si es lo único que haces y te distraes de tu misión, que es ser un discípulo de mi misión, entonces, por eso estamos en una batalla. Bien, y dice aquí que le dice Felipe, hemos encontrado aquel del cual Moisés habló. Moisés dio la ley, los 10 mandamientos. ¿Pero qué te da Jesucristo? El nuevo Moisés. ¿Más leyes? ¿Más mandamientos? ¿Moisés al cuadrado? No. Jesucristo nos da su espíritu para poder cumplir la ley, que se resume en amar. Y los profetas llamaban al pueblo a la fidelidad y a la conversión. ¿Y qué nos da Jesucristo? La capacidad de ser fieles a través de nuestra vocación de cristianos que está basada en el bautismo. El bautismo es morir al mundo y a los 7 pecados capitales para vivir con un nuevo espíritu que nos da el Señor. Participar de su vida divina dentro. Y cuando Natanael le dice, pero algo bueno puede salir de Nazaret,
¿Qué le responde? Ven y lo verás. Pruébalo por ti mismo. Y yo os digo lo mismo. Ven y lo verás. Porque si tanto crees que el mundo te va a hacer feliz, con dinero, con posesiones, con hacer lo que te dé la gana, ve y prueba el trozo de bizcocho del mundo. Y luego vuelve y me cuentas si eres feliz o eres un miserable. Pero si dentro ya te has dado cuenta que tienes algo de insatisfacción, que te falta algo, que no tienes una respuesta satisfactoria a tus inquietudes, a tus crisis, a tus acontecimientos, no lo entiendes todo, ven a encontrarte con Jesucristo y verás si Él te da una respuesta o no a tus interrogantes, a tus inquietudes, a tus deseos. Todos tenemos deseos de una felicidad. Yo preguntaría, por ejemplo, usted, hermana, ¿tú quieres ser feliz? ¿Cuánto tanto por ciento quieres ser feliz? ¿20%, 30%? 100%. Hagamos otra prueba a esta muchacha. ¿Tú qué tanto de felicidad tú quieres ser? 100%. Más yo os digo, más que eso. Queremos ser felices infinitamente. Porque si la muerte aparece, ya no voy a ser feliz 100%. Quiero ser feliz para siempre. Solo Dios, que es infinitamente bueno, bello y verdadero, nos puede dar ese deseo de encontrar lo que es bello, bueno y verdadero. Por eso, Dios mismo ha puesto una chispa en nuestro corazón que nos impulsa a buscarlo, ¿no? Lo que pasa es que nos distraemos, como hemos dicho antes. Entonces, Dios mismo nos hace la promesa, ven y lo verás, ven y lo verás. Bien, y entonces el Señor nos invita a esta aventura, a entrar en relación con Él, a experimentar que sus promesas son verdaderas, que su benevolencia, su paciencia, su amor es algo maravilloso. Y esta es la invitación que nos da la Iglesia. Ven y experimenta que Cristo te ama, que Cristo te perdona, que Cristo te da una nueva oportunidad, que Cristo te da la vida interiormente, que puedes recomenzar con su ayuda, que el Señor te puede reconstruir como persona, que puedes sanar las heridas emocionales, espirituales, psicológicas, que puedes ser una persona renovada. Tú, en la modalidad de Jesucristo en ti. No sé cómo explicarlo, ¿no? Bien, y Natanael. Natanael era un hombre que le dice a Jesucristo, le echó, decimos en España, le echó un piropo, le echó un compliment, ¿no? Dice Jesucristo, hay un hombre en quien no hay engaño. Qué interesante, porque los fariseos, Jesucristo siempre criticaba a los fariseos por su duplicidad, por su hipocresía, por aparentar una cosa, pero ser otra. Hermanos, todos somos unos fariseos hipócritas, empezando por el Padre Israel. Porque nadie es tan bueno como aparenta. No, te lo aseguro yo, porque escucho las confesiones. Y nadie es tan bueno como aparenta. Ni tampoco el Padre Israel es tan bueno como aparenta. Pero el Señor quiere ayudarnos para llevarnos de la duplicidad. Siempre uno quiere presentarse su cara más bonita para que el mundo lo acepte. Pero luego se pregunta, uy, si supieran que he hecho esto, uy, la que yo me llevaba, ¿no? ¿Verdad? Que todo nos ha pasado. Pero ¿quién te acepta como tú eres? Dios. Y poco a poco el Señor nos va a transformar para llevarnos a esa autenticidad de la transparencia. Transparencia. No nos gusta mostrar que somos débiles, pero somos débiles. Necesitamos pedir ayuda, necesitamos de los demás. Necesitamos amor también. Me acuerdo de nuestro rector nos decía, si estás triste, ven y pídeme afecto. Bueno, en vez de irse a hacer una tontería, ¿no? Ven y pide afecto en las personas que te pueden dar afecto y amor y todo esto. Bien, y entonces dice que Natanael le pregunta, ¿cómo me has conocido? Y le dice Jesucristo algo misterioso. Dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Realmente no hay una interpretación, se podría decir, ¿qué significa esto de bajo la higuera? Hay una interpretación que dice que el árbol
Bueno, no, perdón. Que sí, que el árbol donde comió Adán y Eva era una higuera. De hecho, dice que cuando pecaron se pusieron un vestido, estaban desnudos y se cosieron con hojas de higuera un vestido. Entonces la higuera representa en la Escritura la vergüenza de la culpabilidad después de haber pecado. Entonces Jesucristo le dice, te vi debajo de la higuera. No sé, te vi sufriendo, te vi con remordimiento de tu conciencia, te vi disgustado contigo mismo, te vi un poco amargado. Y ahora el Señor lo llama. A esta persona que está amargada, que está en culpabilidad porque no se perdona a sí mismo. Y el Señor ama a todos. A Él lo llama a salir de esto, a vivir en la transparencia de sentirte amado por Él. Y dice Jesucristo, no te sorprendas que te he dicho, te vi bajo la higuera, porque verás cosas más grandes. Verás no solamente la fealdad de la culpabilidad de tus pecados, vas a ver que el Señor te paga tus males con bienes, que el Señor es el que hace un santo intercambio. Le damos al Señor nuestros pecados, el Señor nos da su espíritu nuevo. Le damos al Señor nuestras maldades y el Señor nos lleva un espíritu de capacidad de amar. Una cosa que esto solo Dios puede hacer esto. Y dice al final, y veréis al Hijo del Hombre y los ángeles subiendo y bajando, que significa en la humanidad de Jesucristo, ahora los ángeles suben al cielo, llevando nuestras oraciones y trayéndonos las gracias y los beneficios de Dios. Bien, hermanos, pues más o menos hemos hecho un pequeño repaso. He intentado un poco aterrizar la palabra, porque a veces escuchamos y dice, ¿esto qué tiene que ver con mi vida? Pues mucho, ¿no? Y ahora el Señor está pasando por la Galilea de nuestra vida y te llama a ti, Belkis, Johanna, Maripaz, Santiago, José, sígueme. Yo, Señor, yo soy... No, sígueme. Voy a hacer de ti una persona nueva. Voy a darte mi Espíritu Santo. Y vas a ser una persona espiritualizada, que vas a dar sabor a los demás, que mirándote a ti, la gente te va a decir, pero ¿cómo tú soportas a este hombre tan insoportable? Dice, el Espíritu Santo me ayuda, porque yo también le daría un par de tortas, pero como el Espíritu Santo me ayuda, pues me ayuda y lo perdono, pero si no, no podría. Bueno, chicos, hay que tomarlo con humor. Yo ya he acabado. Vamos a hacer una oración, si os parece, y damos gracias al Señor. Y acabamos 5 minutos más temprano. Padre Santo, te damos gracias que nos tienes paciencia y nos envías esta palabra que nos invita a tener un encuentro contigo. Tú estás pasando este día por nuestra vida, tocándonos el corazón, invitándonos a una vida nueva, llena de plenitud, llena de belleza, llena de tu amor. Danos discernimiento, tenemos una misión con los niños que nos has encomendado, para que juntos como familia podamos llegar a esta barca de felicidad en la cual tú nos llevas a la orilla del cielo. Ven en nuestra ayuda, danos tu amor, tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos la intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos Dios mediante la semana que viene. Ya, los niños ya prontito acaban. Gracias.